Bienvenidas todas y todos los Fighters al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Empezamos hoy nuestro episodio número 13. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Óscar Dací, coreógrafo, bailarín y actual director artístico de la Caldera Les Corts, Centro de Creación de Danza en Barcelona. Óscar empezó su formación en el Institut del Teatre y la Fábrica y muy pronto arrancó su actividad profesional con diferentes compañías y creadores nacionales e internacionales como Anteres de Kesmaker de la compañía Rosas en Bélgica. Realizó su propio trabajo creativo con Natalia Spinet y más adelante con Carmelo Salazar y la constitución de la compañía La Vanagloria. Ha producido diferentes obras de videodanza como creador, director y realizador. Fue miembro fundador de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña y de su junta directiva durante sus primeros 3 años. De 1993 a 2013 formó parte del colectivo La Porta, Asociación Independiente de Danza de Barcelona, donde cumplía las funciones de coordinador general de proyectos y coordinación artística. La Porta ha recibido varios premios durante su gestión, entre ellos el Premio Ciudad de Barcelona a las Artes Escénicas, y Óscar también ha estado implicado en proyectos diversos como la programación del Teatro Pradillo de Madrid y otras actividades tanto en Europa como en América. Bienvenido, benvingut al B-Podcast, Óscar Dací. Hola, gracias, Sebas. Bueno, no sé si nos olvidamos algún título nobiliario, pero... No, la verdad es que te estaba escuchando y siempre se hace raro, ¿no? Oír como que alguien te cuenta lo que uno ha hecho y tal. Es como así, wow, hacer un repaso así en un momento de todo, pero no, bien. Sí, totalmente. Bueno, nosotros generalmente siempre empezamos nuestras conversaciones con nuestros invitados preguntarles un poquito de dónde viene su gusanillo, ¿no? De dónde salió esa idea o ese deseo de vincularse con el movimiento. Entonces, te queríamos preguntar un poco sobre tu formación. ¿Cómo se te ocurrió y desde dónde salió este deseo por investigar, cómo has investigado todos estos años en el movimiento? ¿Y cuáles fueron tus primeras referencias, tanto en la danza como en el movimiento, cuando empezaste a estudiar y a formarte? Wow. A ver, yo siempre digo que la primera sensación así de bailar, de placer y de disfrute de bailar fue en las fiestas del pueblo con mi abuela, que me cogía para bailar pasodobles. Y que ella era siempre, la madre de mi madre, siempre había sido una gran bailarina. Ella bailaba muy bien. Con mi abuelo ganabas concursos de baile y dejarse llevar por ella bailando pasodoble era como... ¡fua! Era como un subidón. Girar y marearte. Pero bueno, en realidad en Alcoy, que es donde yo me crié, empecé muy joven formé parte de un grupo de teatro de la Cazuela de Alcoy, que era como un grupo de mayores, pero que decidieron hacer una obra musical con jovencitos y jovencitas. Y ahí me metí un poco por accidente y empecé a bailar, sí. Fue una manera de empezar a moverse y a tener esa experiencia de la escena realmente es que la petamos bastante, porque pero de repente empezamos a hacer gira y teníamos temporada en Alcoy, tuvimos mucho, fue como una experiencia como muy clara. Yo tenía 14, 15, 16, ¿no? Y hicimos 2 musicales. Y ahí me enganchó un poco el gusanillo, pero la verdad, y empecé a tomar clases de clásico en una escuela de danza que había en Alcoy. Pero la verdad es que ahí yo no me acababa de ver. Allí conocí a Sol Picó, que ella ya estaba enganchada en la barra en aquel entonces. Pero en realidad fue un curso con Carol Laurenti, que vino a Alcoy a dar en Semana Santa, a dar un intensivo de 3 días en el Polideportivo de Alcoy, donde tuve mi primera experiencia de moverme haciendo contemporáneo, ¿no? Y ahí sí que la verdad es que fue como un momento de aquellos que dices, wow, yo quiero hacer esto. Pero bueno, de ahí lo que después viene evidentemente es el deseo de venirse para Barcelona, que para mí era una ciudad en la que quería estar. Vine a estudiar periodismo, al mismo tiempo estuve haciendo clases de danza por aquí. Y me dijeron en la escuela de Bernadette Itey, que es donde Carol estaba dando clases, me dijeron, preséntate al Instituto del Teatro. Y yo, como totalmente escéptico, me presenté y me cogieron. Y digamos que ahí empieza como la cosa que empieza a decir, vale, pues esto va en serio, ¿no? Claro.
pero fue como una inmersión bastante paulatina. También tengo que decir, que también me gusta decirlo, que hay cosas que tienen que ver con decisiones que uno toma en la vida, que tienen que ver con cosas mucho más, no tan conscientes. Yo creo que también en un momento dado yo en Alcoy era consciente que tenía que salir de Alcoy, que tenía que irme de allí. Igual la danza era también una vía de escape, desde lo que es vivir en una ciudad como Alcoy y sentir una serie de cosas a nivel personal, emocional, no profesional. Muy instintivamente algo te dice, tienes que salir de aquí, ¿no? Y a veces la danza también es como algo que te sirve como excusa para motivarte, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí, pues eso, Instituto del Teatro, empecé a tomar clases. Aprendí bastante, pero en realidad no, estuve 2 años. Ya en el segundo año, a principios del segundo año, estaba un poco como cuestionándomelo todo y conocí la fábrica. Y ahí sí que fue como el momento aquel también de encontrarte con una serie de profesionales, profesores, gente que realmente tenía otra aproximación al movimiento, en el que donde yo me sentía como realmente mucho más cómodo, en el que me arrastró un poco a una inmersión muy rápida en el contexto de la fábrica, que en aquel momento era muy intenso y muy interesante. Y claro, dejé el Instituto del Teatro al año siguiente. Bueno, porque en realidad me dijeron, has estado 2 meses sin venir, porque había estado en intensivo con un profesor que invitaron en la fábrica, Jakov Slivkin, que daba clásico, contemporáneo, de principiantes, medios, avanzados, y yo hice todas las clases de clásico contemporáneo, que estuve 2 meses desaparecido, y cuando volví me dijeron, no te podemos aprobar. Claro. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo dije, pues no me aprobéis, pero yo voy a seguir haciendo esto. Entonces, sencillamente, me aprobaron el segundo curso, pero sencillamente al año siguiente ya no me inscribí. Sí. Y los referentes en aquel momento, pues, evidentemente, claro, estaba Serge Gelabert, estaba Lidia Chopardi dando clases, estaba Frances Bravo, pasaba mucha gente también internacional, vino no me acuerdo, una mujer japonesa también, que también fue profesora de Isako Horikawa, de movimiento. Entonces como que te vas encontrando con una serie de personas que te hacen aproximarte a otras maneras de entender el movimiento, que para mí fue como la vía realmente de inmersión en lo que después me ha movido casi toda la vida hasta ahora. ¿Y cómo fue ese momento? Porque la fábrica después dejó de existir, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia cuando empezaste a viajar y saliste un poquito, no, saliste de tu pueblo, ¿no? Viniste a Barcelona, a una ciudad, y luego saliste de Barcelona y te encontraste con otro tipo de prácticas internacionales? Uh-huh. ¿Qué fue con lo que te encontraste? ¿Qué fueron aquel Oscar jovencito, qué le movió esa exposición a las miradas u otras miradas? Bueno, antes de nada, que no era Isako Horikawa, era Sara Sukihara. Lo he dicho dudando. Y de repente ha sido, no. Sara nos podía venir con eso. ¿Qué significó? Para mí fue como un choque. Me acuerdo la primera vez que fui a ver, estando ya en el Instituto del Teatro, fui a ver algunos trabajos en aquellos momentos, sobre los primeros trabajos que yo vi de Cesc y Lidia en escena. Realmente me parecía como muy difícil, o sea, me resultaba muy difícil, ¿no? Me costaba mucho ¿esto qué es, no? Entonces, básicamente había un espacio de interrogación o de no saber o de curiosidad muy intenso y querer saber más también. Yo creo que el espacio de la pedagogía, por ejemplo, es un espacio muy delicado. Cuando de repente encuentras, viniendo del Instituto del Teatro, que con todo el respeto y todo el cariño, pero había como una aproximación a la pedagogía muy académica y muy cerrada, de repente encontrarse en la fábrica. En la fábrica había una diversidad, estaba muy... Tony Gelabert y Norma Rosenfeld venían de Nueva York, como Cesc, mucha gente había pasado por Nueva York, y entonces hicieron una escuela privada que seguía mucho el modelo de una escuela con tickets, con abonos, que podías ir a hacer cualquier clase, dabas un ticket y tú decidías, o sea, no había un patrón, y claro, pasaba mucha gente internacional y nacional, y claro, era como un lugar como muy de hervidero y
no sé, como de chup chup, ¿no? Claro, claro. En el que te podías relacionar y que pasaban muchas cosas. Yo recuerdo como, por ejemplo, en un momento dado, que para mí fue como, yo creo para más gente, SESC propuso en un momento dado un taller de coreografía en el que participaba una serie de personas, participaban como coreógrafos y después una serie de personas participábamos como bailarines e intérpretes, que fue una propuesta de una semana muy intensa. Como coreógrafo estaba Ángels Margarit, estaba Juan Carlos García, estaba Sabine Darendorf, y como bailarines estábamos unos cuantos y unas cuantas de gente que después hemos trabajado tanto a nivel nacional como internacional. Entonces fue un momento como de mucha eclosión. Por ejemplo, ese taller de coreografía con SESC desencadenó muchísimas cosas, a veces un contexto cuidado y bien y en el momento justo y en un marco como el que ofrecía en aquellos momentos la fábrica, pues es muy generativo, ¿no? Entonces ahí también en la fábrica se hacían programaciones informales los fines de semana, o sea, en aquel momento también estaba Bouget en Barcelona funcionando, había otros espacios, el propio SESC tenía su estudio en el Carrer Domènech. Quiero decir que había como un momento de todo estaba por hacer. Sí que es verdad que yo me acuerdo que en un momento dado, una tarde tomando una caña con SESC Gelabert, él decía, claro, me toca hacer una compañía de danza contemporánea, porque en aquel momento aquí en Cataluña no había ninguna compañía, y era como casi como hay que hacerlo porque toca hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido era un momento muy de apertura, de inicio, y con mucha influencia de corrientes, de maneras de hacer que venían, que traían esta gente que se había ido también a formarse, como siempre ha ocurrido un poco, pero en aquel momento pues en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Carles Santos volvió también, no sé, Montse Clume, toda una serie de gente que pasó por allá, que traía pues no solo corrientes de la danza contemporánea o de la danza posmoderna, pero también del jazz y de otras corrientes de movimiento, ¿no? Y cómo, claro, esto estamos hablando de los 80, ¿no? Para la gente que quizá no sabe, ¿no? Pero ¿cómo fue también tu experiencia cuando fuiste para Bélgica, trabajaste con Rosas? ¿Qué diferencia notaste teniendo en cuenta que en ese momento aquí en Barcelona estaba todo por hacer? Recién se estaba montando como esta primera y muy potente generación de creadores e intérpretes de danza contemporánea y de performance. A ver, el encuentro con Rosas fue como... Vinieron a presentar Rosas dan Rosas al Teatro Condal y hicieron una audición. Ver Rosas dan Rosas fue como realmente una hostia, y ya en aquel momento fue como, wow, ¿esto qué es? Ahí ya no era desde la inocencia, era como, esto me gusta. Con claro. La música de Maximalist, era como ver a aquellas mujeres allá. Hicieron una audición que precisamente se hizo en el estudio de SESC, en la calle Domènech, a la que se presentó yo creo que casi todo el mundo, y curiosamente nos cogieron a 3 de aquí, a Vicente Sáez, a Natalia Espinel y a mí, y después pasaron muchas cosas, porque por en medio a mí me tocó hacer la mili, o sea, porque desde que se hizo la audición hasta que se inició la producción para la que supuestamente nos habían cogido, pues pasaron más de 2 años. Entonces, no sé, Bélgica, Bruselas y el contexto en aquel momento era nada que ver con lo que se conoce, con la gente, con la idea que ahora puede tener la gente de todo lo que pasó posteriormente allá. Claro. Era también un momento muy emergente, tanto para la misma Teresa, la producción que yo hice con ella, Otone, era la primera producción que ella tenía soporte de la ópera de la Monnaie de Bruselas, porque era un Monteverdi, la Incoronazione Epopea estaba basada en la ópera de Monteverdi, pero la producción de la Monnaie era solamente de escenografía y vestuario. Entonces también el Kai Theater, que después ha sido lo que ha sido, estaba empezando como una estructura de producción que había montado precisamente ellas. O sea, ellas con la gente de Knit Company, con el Jan Lawrence, con toda una serie de gente habían decidido juntarse, a pedir créditos personales, comprar un edificio casi en ruinas. y eso, nosotros, por ejemplo, cuando ensayábamos allá en lo que ahora son el Kai Theater Studio, la zona de oficinas era un edificio más o menos arreglado y tal, pero para ir al estudio salías por una puerta y dentro del mismo edificio había un trozo que no había techo
y habían acondicionado un estudio. O sea, en Bruselas te llovía encima. Wow. Entonces, yo sé, muchos años después, cuando volví a Bruselas y fui al Kai Theater Studio, no reconocía el edificio, claro. ¿Qué fue eso? Pues fue una experiencia muy enriquecedora y también tengo que decir muy compleja y dura. Muy dura a muchos niveles. Evidentemente, trabajar profesionalmente en un contexto como aquel entonces era muy interesante, era muy potente, había mucha riqueza también a nivel de lenguaje coreográfico, lenguaje de movimiento, mucha intensidad, poder trabajar 8 horas o 10 horas diarias en movimiento y claro, era como un sueño, pero también hay que decir que a nosotros nos pagaban un sueldo en aquel entonces que nos daba justo para vivir en Bruselas, compartiendo apartamento en apartamentos muy cutres. Entonces, es como que todo el glamour que después se ha desencadenado y todo lo que ha significado después, no solamente Rosa, sino todo el contexto belga, flamenco especialmente, vino después, ¿no? No sé, a mí no me quiero alargar, pero bueno, coincidió también, vuelvo a meter lo personal, aunque no creo, también coincidió con un momento en el que entre el primer periodo de gira del otoño-otoño y el segundo periodo de gira, pues mi pareja de entonces, Joaquín Bellmunt, que era músico, que también estaba muy vinculado a la danza y las escénicas, enfermó de SIDA y murió de SIDA. Entonces también a nivel personal fue como un momento como... Yo tenía 24 años. Claro, muy delicado. Muy delicado, muy duro y que también te hace enfrentarte como a determinadas cosas o decidir otra vez. No porque tú lo decides, sino porque la vida te hace tomar decisiones. A la gente de Rosas, al Kai Theater y a la misma Teresa Kessmaker, cuando yo les pedí acabar la gira y tomarme un mes de vacaciones antes de firmar el siguiente contrato, no lo entendieron. Y a mí me parecía completamente inhumano que después de haber hecho todo lo que había hecho después de muerto Joaquín, reponiendo, bueno, esto es personal, ¿no? Pero remontando el Otone, porque de la producción original, que éramos 14 personas en escena, 7 dejaron la producción por tensión, intensidad, tal. De repente volver a retomar la pieza, remontarla, ensayarla. Yo ahí hice un trabajo como profesional enorme y después no entendían que yo necesitase acabar la gira, tener un mes de vacaciones y volver a mi casa, a mis cosas, al vacío de Joaquín, antes de tomar la decisión. Entonces, ahí yo creo que también entendí ciertas cosas. No, o sea, evidentemente, y me parece que lo hemos hablado con otras personas, ¿no? A veces nosotros te agradecemos que nos compartan estas experiencias tan profundas y tan personales, porque hay mucha idealización de ciertos lugares, ciertas compañías, ciertos procesos, ¿no? Como que era todo fantástico y todo muy bonito y todo bla, bla, bla. Pero realmente de esa época estaba todo por hacerse y además, bueno, lo que estás hablando, ¿no? Que luego ya vamos a hablar un poquito más adelante, te voy a preguntar sobre la Asociación de Danza, pero todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? de los intérpretes, claro. y más en un contexto en el cual Bélgica no era lo que es, lo que después se lo convirtió a fines de los 90, ¿no? Que fue como durante muchos años el faro, ¿no? de la danza de aquí. Y además, no, lo personal, que también es súper importante, porque lo personal trasciende también lo creativo, no solamente es voy al escenario, soy una máquina y repito, ¿no? Así que me parece súper interesante para la gente que está escuchando que sepan, ¿no? Que no es todo ideal y fantástico y jejeje, jijiji, ¿no? Para nada. Además, vos ahí, bueno, ya se conocían, ¿no? Pero con Natalia pudieron compartir una experiencia, ¿no? Como siendo amiga tuya. Sí. Y te quería preguntar, bueno, a partir de que dejaste Rosas, ¿cómo fue tu experiencia con ella y con Carmelo Salazar, de empezar a crear, ¿no? a contar, a compartir tu mirada creativa también, no solamente la física y la del movimiento? Bueno, volver a Barcelona fue como muy curioso, como decíamos antes, porque alguna de esta gente que estaba en este taller de coreografía ya empezaban a tener compañía. Cés ya tenía compañía, Àngels ya había montado Mudances, bueno, ya existía Mudances antes, la Anónima Imperial, había esta cosa, compañías de danza. Y yo, después de la experiencia de Bélgica, una de las cosas que tenía muy clara es que no quería montar una compañía de danza.
Eso no. Eso no lo quiero. Entonces, sí, había una cuestión de deseo que no iba por ahí. Entonces sí que, bueno, para Natalia y para mí fue como, bueno, a mí SES me propuso hacer la gira del Belmonte, o sea, rápidamente, de repente encontré trabajo, que fue relativamente como fácil reinsertarme, ¿no? Aquí en el contexto de Barcelona. Y con Natalia fue como muy definitivo, bueno, muy especial el encuentro con Toni Cots, que en aquel momento llevaba una estructura que se llamaba Teatro Obert. Fuimos a hablar con Toni, recién llegados de Bruselas, mira que nada, muy así como venimos de Bruselas, nos gustaría hacer algún tipo de propuesta, y nos facilitó una pequeña apoyo, muy poco, pero económico. De repente fue como también como una apertura de poder hacer una primera pieza juntos, a Natalia y yo, de estar ahí, ¿no? De retomar y volver a entrar en contacto con el contexto. El encuentro con Carmelo y el inicio del trabajo con Carmelo fue posterior, fue un poco posterior, así, claro, estamos hablando de muchos años pasados muy rápido y no me quiero enrollar. Pero sí, con Carmelo fue también un encuentro como muy, tanto a nivel personal como artístico, como muy potente, durante un tiempo en el que desarrollamos pues una manera de relacionarnos con la creación. Estuvimos investigando durante muchos años. Me acuerdo el primer dossier que hicimos para presentar a una solicitud de ayuda a la Generalitat. Nuestra premisa es que desde el principio el objetivo es que no nos la den. Entonces nos pasamos muchos meses encerrados en un apartamento encima del Café de la Ópera en plena Olimpiada, en el verano, bueno, durante las Olimpiadas. Nos pasamos muchos meses ahí trabajando de los dos de camareros, sobreviviendo como podíamos a ese maravilloso verano olímpico de Barcelona, redactando un proyecto que en realidad era como escribir era un proyecto de investigación a muchos niveles. Entonces teníamos claro que no nos iban a dar el dinero para hacerlo. Aún lo conservo y es precioso, porque entonces hacían los proyectos a mano, fotocopias, recortando, claro, no había ordenadores. Y fue como sentar la base de muchas de las cosas que después desarrollamos juntos y que después siguieron evolucionando, y después también él ha seguido evolucionando, ¿no? No me quiero olvidar también, porque ahí hubo un momento también de cercanía, de proximidad muy grande con Malpelo, con quienes estuve colaborando primero solo, después también con Carmelo, que estuvo en una producción que tenía Malpelo, que al final no llegamos a estrenar. Bueno, es decir, que también sí, la verdad es que revisando la obra ha habido como muchos rompimientos, muchas cosas que han desencadenado cosas que tienen que ver con cómo te planteas tu relación con el trabajo, con la investigación y sobre todo con el movimiento, porque en el fondo la base de todo ha sido siempre el movimiento y el cuerpo. Y volviendo un poco entre este camino, ¿no? Que hicimos esta unión entre Natalia y Carmelo, ¿cómo fue esa experiencia de mostrar tu primer trabajo de autoría, dijéramos, ¿no? con Natalia? ¿Y cómo se llamaba ese trabajo? El trabajo se llama Strip Beats. Se presentó aquí en el teatro, en el actual SAT, Sant Andreu Teatre, que en aquel momento colaboraban con Teatro Obert. Y trabajamos con dos músicos, con Kiku, los nombres, el apellido no me acuerdo, y Jordi Riera, el Kiku percusionista y el Jordi guitarrista, y fue un trabajo de experimentación entre movimiento y música, ¿no? Y la verdad es que, bueno, claro, yo me acuerdo de un amigo venezolano con quien compartía piso entonces, y con Jordi Alcaraz compartíamos piso, que también bailarín del Belmonte, del SESC, que también murió de SIDA. Jordi, un beso. Me acuerdo que este amigo venezolano, cuando nos veía, estábamos en casa, nos discutíamos, era muy intenso todo. Éramos muy jóvenes, era muy intenso, era muy, muy intenso.
Y él estaba como ¿cómo podéis? Como esto es inaguantable, ¿no? Y cuando lo vio en el SAT, vino y nos besó a los dos y dijo, bueno, si es para hacer cosas así, estoy dispuesto a aguantaros, ¿no? Bueno, como que había como mucha intensidad, mucha necesidad de experimentar, de arriesgar, dentro de lo que nosotros podíamos también entender como experimentación en aquel momento, de donde veníamos. Pero, bueno, nos tirábamos a las piscinas con bastante naturalidad y elegantemente, yo creo. Bueno, y aquí, como dirían aquí, como decimos acá, ¿no? A ti que te gusta la marcha, además, como si los desafíos no fueran pocos, en las épocas que nos estás compartiendo, también fuiste un miembro muy activo y fundador de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, ¿no? Y participás activamente en el sector. Te queríamos preguntar cómo fue empezar la asociación y cuáles fueron las dificultades, esos momentos de no salir a la vida, ¿no? Como asociación y si puedo nombrar alguno de los logros que sentís que se pudieron acceder en esa época, ¿no? A ver, en realidad esto sería ir, si vamos al origen de la PDC, sí, tendríamos que ir un poquito atrás, porque yo cuando se fundó la PDC aún no había ido a Bruselas. Uh-huh. Se juntó un grupo de gente donde estaba el Francesc Bravo, la Montse Colomer, el Andreu Bresca, bueno, más gentes que ahora tampoco, el Jordi Cardoner, yo, no sé, pero yo era el más joven. ¿Por qué? Pues porque de repente tenía claro que había algo de todo esto que si no nos juntábamos no se iba a mover, ¿no? A nivel no solo de administración, sino pues, derechos laborales y muchas cosas. Y me acuerdo que nos reunimos, hicimos unos estatutos, inscribimos una asociación, hicimos una convocatoria al sector, presentamos la asociación y dimitimos, porque nos habíamos repartido los cargos de la junta directiva. Y dimitimos para que se crease una junta directiva escogida por la asamblea de la gente que se quisiese inscribir a esa asociación. Entonces, claro, esto fue el principio. La verdad es que yo creo que se ha hecho mucho camino, que ha habido muchos momentos de altibajo y momentos también como de planicie, en los que se hacían cosas pero igual no eran muy visibles y que tampoco se tenía muy claro hacia dónde. Yo creo que también han sido muchos años de evolución del propio sector y se han conseguido cosas, pero muchas menos de las que yo creo que inicialmente se deseaban o se podían imaginar, o en ese futuro que cuando se fundó la asociación estaban ahí. Claro, cuando uno viene de Bélgica, el derecho ¿no? el equivalente a les intermittents français que había en Bélgica, que tenían como un paro, una serie de condiciones, ya en aquel entonces eso se podía conseguir. Se empezaba a poder conseguir, claro, toda esa proyección aquí aún estamos luchando por ello y la verdad es que no sé si se va a conseguir. Ya no sé, en todos estos años de profesión yo creo que he asistido y he participado posiblemente, pues no sé, a nivel estatal y a nivel Cataluña, pues a 3 o 4 o más, no sé, ahora no quiero mentir, pero yo creo que mínimo fueron 4 intentos de crear un estatuto del artista, de movilizar todo lo que esto significaría, que siempre se han acabado quedando en un cajón de la administración pública. Sí, como ahora, ¿no? También que... Y claro, ya llega un momento que cuando te vuelven a llamar para participar de un proceso dices no. O sea, yo creo también con la edad llega un momento que dices, bueno, sí, seguro que eso es necesario, pero no es que no crea que no pueda ser, pero ya después de 4 es como recuperar los documentos que ya existen y que la administración pública tendría que tener porque ha usado y nos ha pedido participar y ha dispuesto del tiempo, la energía, los saberes para que de los profesionales que han participado en esos procesos de elaboración, y al cabo de X años te vuelves a encontrar con la misma, empecemos de cero y dices, ya está bien. O sea, claro, si realmente fuese serio, harían un trabajo de recopilación de todo lo que hay, lo actualizarían y harían una propuesta. Yo no sé si hay un deseo real de hacerlo. Sé que es complicado, porque, por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo de cosas que habría que hacer, yo creo que en este caso es muy complicado porque tiene que entrar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, el Ministerio de Cultura, se tienen que
dialogar y establecer acuerdos diferentes niveles ministeriales, y eso en este país parece un imposible. Es muy complicado, sí. Bueno, pero dentro de lo posible y de lo plausible, también creaste, ¿no?, el colectivo, o fuiste parte de la creación del colectivo La Porta, que además de haber recibido varios premios, uno no solamente por espectáculos, sino por generar un nuevo modelo de gestión, ¿no?, para las artes escénicas, que un poco habla de lo que nos estás compartiendo. Y te queremos preguntar cómo funcionaba La Porta y cuáles son para ti los momentos que también a veces proyectos como estos también lo cambian a uno, ¿no? Sí. ¿Qué te enseñó La Porta, o qué le enseñó La Porta a Óscar? Bueno, La Porta fueron 20 años de trayectoria, y evidentemente es muy difícil de condensar. Primero que nada, también, para ser honesto, yo no estuve en La Porta al inicio. O sea, en aquel momento precisamente con Carmelo, que estábamos trabajando y haciendo propuestas. Eso estoy hablando de septiembre del 92, o sea, justo después de las Olimpiadas. Habíamos organizado, nosotros pedimos permiso al ayuntamiento y montamos una programación de danza en la calle en la Plaza de les Olles del Born, que entonces, en el 92, no era la Plaza de les Olles de hoy ni el Born de hoy. Aquello era un poco una zona bastante degradada de Barcelona, y lo que pedimos únicamente es que nos diesen una toma de corriente para conectar 4 o 5 focos, y montamos una programación en la calle que fue 4 lunes de septiembre o algo así, que se llamaba Danza a la Plaza de les Olles. Y en esa programación invitamos pues a Alexis Gupierre, a Enaulate, a Carol Lilley, a toda una serie de gente, a Javier de Frutos, a toda una serie de gente que estaban aquí en Barcelona, que precisamente todos ellos, más estaba también Ramón Baeza con ellos, habían vuelto también de estar estudiando, o Carol Lilley directamente venía de Estados Unidos, Alexis venía de estar formándose en la Juilliard School, venía a Barcelona, bueno, había todo también... Había todo como... Toda esta gente había venido también con mucha influencia, con vivencias que traían de su estancia en el extranjero, y estaban gestando La Porta como un intento de poder presentar trabajos que nadie más daba la posibilidad de presentar, porque después de las Olimpiadas aquí lo que quedó, o incluso antes de las Olimpiadas, lo que quedó era un desierto. Todo se invirtió en las Olimpiadas, después no había nada, ni dinero, ni espacio, ni nada para nada. Entonces, claro, evidentemente, como siempre, un determinado tipo de propuestas de arte contemporáneo directamente no tenían posibilidades de estar, no tenían espacio para... Y ellos montaron La Porta. Por coincidencias también temporales y de intereses, al cabo de nada con Carmelo pues estábamos ayudando en las presentaciones de La Porta que se hacían en el área, en el Berlin Center, en el espacio del del Ballet Contemporáneo de Barcelona, el BCB. O sea, se usaban espacios de danza u otros espacios para montar programaciones de propuestas de danza. Y nadie cobraba y se hacía todo voluntariamente. Pues con el Carmelo ya desde el principio nos metimos por eso, a ayudar a quitar y a poner el linoleum, a montar lo que hacía falta para que las cosas pasasen, y también a presentar nuestros trabajos puntualmente en los contextos de La Porta, ¿no? Al cabo de un año, bueno, el grupo inicial de fundadores, pues Alexis lo dejó, Javier de Frutos se fue al extranjero, bueno, hubo como movimientos y se quedaron solamente Carol Lilley y Ana Eulate, que al cabo de un año dijeron, bueno, vamos a abrir y que se implique otra gente, y entramos, éramos 12. O sea, pasamos a ser realmente un colectivo. Claro. Eso fue evolucionando, se operó de muchas maneras diferentes. Y la gente fue saliendo, entrando de una manera bastante orgánica. Tengo que decir que al final casi nos quedamos solos Carmelo y yo, porque la mayoría de las mujeres que estaban también a nuestro alrededor, Ana Eulate, Carme Badell y Amalia, bueno, mujeres que ahora no conocéis, digamos, todas acabaron yéndose por amor
Era muy curioso, una se iba a Francia, la otra se iba a Palma, ¿no? Como encontraban a un hombre y se enamoraban y se iban. Lo que sí que es curioso también con todo esto es que, como tú has dicho antes, en el 95 creo que fue, si en el 92 se funda La Porta, en el 95 me acuerdo que recibimos una llamada como de alguien del ayuntamiento. Pensábamos que nos iban a poner una multa de algo que habíamos hecho mal. Nos están llamando, es que hicimos algo mal. Sí, era como, han llamado del ayuntamiento, no sé qué, pero que además no había un teléfono, eran nuestros teléfonos fijos de nuestras casas, claro. No había una oficina de La Porta, eran nuestras casas. No había celulares para los jovencitos que están escuchando. Y de repente, cuando llamamos, era que nos habían dado el Premio Ciudad de Barcelona por haber inventado un modelo de gestión innovador. Bueno, no sé, el texto era como aquello y nos quedamos un poco porque, claro, de repente empezaron a invitarnos a dar charlas en los incipientes, porque entonces empezaban esta cosa de los másters de gestión cultural. Claro. Y ahí empezó también esta especie de esquizofrenia, como que de repente te dan un premio por haber inventado un modelo de gestión, pero nosotros no éramos gestores, nosotros éramos gente de la danza, que aprendimos a hacer todo lo que hemos aprendido a hacer, presupuestos, Excels, bueno, no sé, subvenciones, comunicación, todo. Pero no hemos hecho ningún tipo de máster. Hace poco me invitaba Amaral a dar una clase en un máster de gestión cultural en la Carlos III de Madrid y empecé la sesión diciéndole a todos, para empezar, voy a ser sincero, soy un impostor. O sea, yo no tengo ningún título de nada, ni de danza, y mucho menos de gestión cultural, y es un poco absurdo que vosotros están haciendo posgrados, ¿no? Gente que tiene titulaciones y que de repente les decía, para que lo sepáis, yo soy bailarín, vengo del cuerpo y he aprendido cosas, y os hablaré de lo que he aprendido, pero yo no siempre me ha costado esa esquizofrenia de ser un gestor, ¿no? Claro. Bueno, yo también tengo que decir que igual la Porta era un lugar obligado a los que veníamos por primera vez. Yo conozco a Óscar, nos conocemos hace 20 años ya, y fue mi primer viaje iniciático a Europa, y creo que tu teléfono me lo pasó, si mal no recuerdo, África Navarro o Leo, no me acuerdo. Bueno, una de ellas dos me lo pasó, y vos fuiste una persona realmente fue de las pocas personas cálidas, ¿no? Para alguien que venía con su primer solo en un video, en un VHS o VHS, como decía en Latinoamérica, y no solamente te lo miraste y me atendiste, sino que también me diste en su momento una crítica constructiva que a día de hoy la recuerdo y la guardo con muchísimo agradecimiento, sino que también me contaste a mí, ¿no? En su momento, como quizás le contabas a otros creadores que venían por primera vez o creadoras que venían por primera vez a Barcelona, lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Donde ya la cosa estaba empezando poco a poco a rodar. Y para mí fue muy revelador, y aparte decir qué bueno que haya una persona que de manera tan cálida, porque realmente esa es la palabra que me viene a la mente cuando recuerdo aquel momento. Tenían las oficinas, me acuerdo, si mal no recuerdo, ahí en el Gótico, ahí, exactamente, en un segundo o tercer piso, y bueno, de no conocer a nadie, venir con teléfonos. En esa época internet era incipiente, había nada, ¿no? O sea, muy poco. Y también que pudimos conversar un poco porque tuvimos nuestros momentos de mucha pasión con el Contact Improvisation, ¿no? Y fue una de las cosas que también nos unió, que hoy, cuando vengamos un poquito más al presente, también nos trae al momento de estos últimos 5 años, en el cual vos dirigís La Caldera y yo soy uno de los socios junto a otros súper talentosos creadores, muchos de los cuales nombraste ya, y algunos más de la generación posterior, que estamos en ese espacio tan maravilloso. Y te quería preguntar, porque nombraste recién Madrid, ¿no? Y llevaste la programación del Teatro Paradillo de Madrid, tenés mucha relación. ¿Cómo fue en su momento trabajar con la otra gran ciudad que hay en el Estado español? ¿Y qué semejanzas o diferencias sentís o sentías en ese momento, o quizá a día de hoy, entre cómo se trabaja aquí y cómo se trabaja allá? Otra vez una puntualización, porque antes lo has dicho, yo no llevé la programación del Teatro Paradillo en Madrid. Bueno, esto se lo diré a la Vanessa. No,
en un momento dado, cuando yo dejé la Porta, principios del 2013, hasta que entré en La Caldera, a partir de presentar el proyecto para la dirección artística, ahí hay 3 años de gap muy, muy fuertes también, porque fueron 3 años complicados a nivel laboral, a nivel económico, a todos los niveles, pero también fueron 3 años en los que me pude permitir hacer lo que me viniese en gana directamente. Que no es poco. Y entonces sí que ahí había como algunos vínculos con gente que en aquel momento estaba en Pradillo. Había una gente con la que había vínculos de antes y que los ha seguido habiendo después. Estaba Carlos Marquerí, estaba Getsemanía de San Marcos llevando la sala, Fernando Rengifo inicialmente también. Entonces de repente sí que hubo como un diálogo, pues a través de la Ana Buitrago, que Ana estuvo durante varios años viviendo en Barcelona. Ana Buitrago es una de las mujeres que formó parte de La Porta en la segunda etapa, digamos, de La Porta, que vivió un tiempo aquí en Barcelona, pero que ella también vivió muchos años en Madrid. Entonces ella precisamente hizo como un poco de puente también, cuando ellos estaban queriendo coger Pradillo para iniciar una nueva etapa, retomar Pradillo, porque de hecho Pradillo lo fundó Carlos, era como una segunda etapa de Carlos volviendo a Pradillo, Carlos Marquerí, y tenían un proyecto absolutamente suicida. Me acuerdo que Ana dijo, hablad con Óscar, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a una programación de escena contemporánea en Madrid y me montaron una reunión en la Casa Encendida, además. Nos sentamos, me explicaron lo que querían hacer, me hablaban de los alquileres que pagaban mensualmente de Pradillo, ¿sabes? Y yo me lo iban explicando todo y la realidad de Madrid, que tampoco la conocía tanto, pero me iban poniendo en situación y llegó un momento y me los quedé mirando y dije, esto es loco, es un proyecto suicida, os vais, o sea, esto no... Y me dijeron, sí, lo sabemos. Y de repente dije, guay, o sea, si lo sabéis, adelante, ¿no? Y ahí sí que hubo un tiempo como de colaboración y de crear algunos contextos en que nos invitaban un poco a Ana y a mí también, por proximidad, a proponer algunos contextos y a dialogar mucho con el proyecto, pero yo nunca llevé la programación de Pradillo. Realmente la experiencia es muy diferente, sí. Madrid, yo creo que durante muchos años, en La Porta, la experiencia que teníamos, La Porta ha pasado, durante los años de La Porta, vinieron Olga Mesa, Elena Córdoba, Larry Bot, Mónica Valenciano, mucha gente de la movida de allá, claro. De allá pasaban por la programación de La Porta y por las actividades y los contextos que generamos en La Porta. Y mucha otra gente, que estoy diciendo los nombres que ven. Y claro, todo el mundo decía, no, yo me quiero venir a vivir aquí, ¿no? Porque aquí hay comunidad, porque aquí hay... ¿no? Entonces, de repente, cuando conoces el contexto de Madrid y ves lo que... Claro, ha sido durante mucho tiempo muy desértico. También han salido propuestas artísticas muy potentes, iniciativas o gente con mucha fuerza y con mucha, no sé si decir calidad, pues no es la palabra, pero ¿no? con trabajos y con trayectorias que han descrito trayectorias súper potentes para mí y que han marcado o han generado también a su alrededor, han influido muchísimo en lo que, si no la escena, incluso la de aquí, no sería la que es, ¿no? Claro. Pero es cierto que Madrid durante muchos años ha sido un erial, y exceptuando el momento de Carmena, que precisamente se coge a Getxe y la pone en Cultura en Madrid y se crean una serie de apoyos y se moviliza un presupuesto potente para cultura durante un periodo de tiempo de unos 3 o 4 años, pero que todo eso ha desaparecido. Yo no digo que no haya habido muchas cosas interesantes en Madrid también, como yo que sé, como durante 10 años el proyecto de Impresentables de Juan, que organizaba Juan Domínguez en la Casa Encendida. También son contextos que han generado mucho, han sido muy seminales de muchas cosas, claro. Sí, pero a nivel, ¿no?, de lo que es el tejido de la ciudad y cómo... Bueno, Madrid ha sido bastante más complicado que aquí, mucho más complicado que aquí. Y aunque nos podamos ser críticos, evidentemente, con las políticas culturales, tanto de la administración pública, tanto del ayuntamiento, del ICU, como yo diría, sobre todo, del gobierno de la Generalitat, que ya tocaría que hiciesen algo, lo que sea, pero que hagan algo con un poco de cabeza y de proyección de futuro. Pero más allá de eso, yo creo que
aquí se ha ido trabajando y estableciendo continuidades. Ha habido proyectos que han podido seguir evolucionando. Otra cosa es que en el tejido actual de Barcelona y en los últimos años, por muchas razones y por muchas cuestiones complejas, hemos estado sufriendo la desaparición de muchos proyectos, iniciativas, no solamente en danza, sino de creación contemporánea y sociales, que no se han podido sostener por la realidad en la que se vive aquí y que no han recibido seguramente ni la atención, ni el apoyo económico, ni la comprensión, y para mí han sido y siguen siendo fundamentales para la salud del ecosistema cultural de la ciudad. Entonces, eso es una cosa, es así. ¿No? Pero comparativamente con otros contextos de otras ciudades del Estado español, incluida Madrid, aquí ha habido muchísima más continuidad, se han creado complicidades a otro nivel y se ha podido trabajar con limitaciones, pero de una manera mucho más seria y continuada. Yo creo desarrollar trayectorias. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo, ya que he tenido también la posibilidad de trabajar mucho en Madrid, que aquí realmente tenemos, primero que tenemos un tejido en el cual, no digo que nos conocemos todos, pero todos sabemos quiénes somos, los que formamos parte del mismo. Hay ya hay 4 generaciones, ¿no? Y una quinta que viene en camino de gente que está creando, proponiendo, etcétera, y todo eso enriquece este ecosistema, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra que usás porque yo lo pienso exactamente de la misma forma. Nosotros tenemos un ecosistema y quizá en Madrid lo que veo es que, si bien está todo el tema, ¿no? del off-Broadway, el Broadway madrileño y las compañías oficiales, todo lo demás está muy sectorizado, o sea, está como es muy modular, los espacios son privados, o sea, es complicado. Y hablando de complicaciones. Hasta ahora no hemos hablado de ninguna complicación. No, hasta ahora todo ha sido facilísimo. Te quería preguntar, Óscar, ya llevas muchos años como director artístico de La Caldera. Esto sí, lo dijimos bien. Y bueno, digamos, has llevado, bueno, todo tu bagaje, ¿no? Todo este camino tan profundo, también del largo recorrido y de tantas matices y capas a un espacio como es La Caldera, ¿no? Que también tiene sus particularidades, no es un centro de creación a la vieja usanza, ¿no? Y tiene su recorrido también. Y tiene un recorrido muy largo también, sí. Entonces, digamos, en este caso, te quería preguntar ¿Con qué te encontraste, ¿no? En ese momento cuando empezaste, y ahora que ya han pasado varios años y que ya has podido implementar mucho de tu trabajo, ¿cómo lo ves en retrospectiva, ¿no? De aquel primer momento cuando comenzaste, si mal no recuerdo, en el 2016 y hoy, ¿no? También teniendo en cuenta, ¿no? que hubo una pandemia que nos afectó a todos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves en la distancia estos años en La Caldera? Bueno, sí, empecé en el 2016, en septiembre del 2016, pero en realidad yo tenía que haber empezado en enero del 2017. Bueno, yo llegué a La Caldera y yo creo que una de las primeras cosas que... Bueno, yo también cuando propuse La Caldera, lo que propuse La Caldera no fue tanto un proyecto de dirección artística 3 años, sino un espacio de acercamiento, de diálogo con el propio... O sea, me parecía absurdo que Óscar, con su bagaje, con su experiencia, que evidentemente la traes y la tienes, y con tu sensibilidad, tu manera de hacer, hiciese un proyecto a 3 años desde su casa, en su ordenador, se imaginase lo que iba a hacer en La Caldera los próximos 3 años sin establecer un diálogo con lo que La Caldera es, ¿no? Y sobre todo también con la gente que habita el proyecto, que lo hace posible, que lo gestiona. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las cosas que me resultó muy clara desde el primer momento fue llegar y yo noté ¿cómo decirlo? Mucho cansancio. Todo el proceso de abandonar el espacio de gracia,
de conseguir el espacio del Scorch, ¿no? El convenio, que fue todo un proceso largo, complicado, pero también la reforma de ese espacio, todo lo que significa. O sea, había como algo que yo creo que también es como el signo de nuestros días, ¿no? Y contra lo que yo estoy bastante conscientemente trabajando como para hacer como inercia contraria, ¿no? Para no dejarnos llevar por esa inercia de la urgencia, de la prisa, de el producir, el tener que tener resultados. Había como primero cuidemos, y sí, había como que masajear el contexto o incluso masajear a la gente, ¿no? Intentar dialogar, intentar tocar, intentar acariciar, intentar escuchar. Y eso fue un proceso que llevó un tiempo, y a partir de ahí se fueron creando. Yo creo que también hay un lugar de cómo crear espacios de confianza. Para mí eso es fundamental. Totalmente. Espacios de permiso, en el que nos demos permiso, yo también, todas nos demos permiso para poder estar, opinar. No sé, hay como mucho discurso sobre la horizontalidad, lo colaborativo, o sea, y después hay como una parte que más que discursiva es desde la práctica, que pasa por cosas mucho más reales y mucho más sutiles, y a veces mucho menos visibles que lo que lees y el discurso que articulas a partir de conceptos. Sí, es peculiar, ¿no?, que a veces lo tangible sea menos visible que lo intangible. Sí. ¿No? Entonces yo creo que ahí hubo como un momento como muy claro de masajear, de escuchar, de atender. ¿Qué entendemos por atender? ¿Y qué tipo de escucha? ¿Y qué calidad tiene la escucha que somos capaces de darnos unas a otras? Que es una cuestión que hoy me preocupa todavía más. O sea, después de todos estos años sigue siendo como casi se está convirtiendo. Intento que no se convierta en una obsesión que tenga que ir a acabar yendo a un terapeuta, pero podría serlo, porque realmente en estos momentos es muy peligroso lo que estamos viviendo. Y a partir de ahí ir construyendo con bastante poco a poco, yo creo, lo que yo no considero que es mi proyecto de La Caldera. Yo no considero que es lo que yo he querido hacer, sino que es ir abriendo espacios para que las cosas que necesitan y las propuestas, las personas, sobre todo los deseos de las personas que van apareciendo, encuentren un sitio donde depositarse y desarrollarse. Y esto es como crear condiciones, no de lo que yo creo que tiene que ser. Esto es como yo lo veo, y habrá gente que me dirá, pues no, pero esto es como yo lo veo y como lo pienso, como lo vivo y como lo siento. Es más, ir creando condiciones de posibilidad, y que lo que aparezcan, las propuestas, los proyectos, las investigaciones y los contextos que generamos van encontrando el sitio donde depositarse de la mejor manera posible que podemos ofrecer. Esto es esto no es la teoría, esto es lo que yo creo que hemos estado intentando hacer. Sí, totalmente. Y también digo que hemos estado intentando hacer porque sí que realmente creo que es un proyecto colectivo. O sea, de verdad lo pienso. Creo que todo lo que se ha estado desarrollando en estos últimos años, sin el equipo directamente de Caldera, como la gente que está, bueno, Lucía, Raquel, Yera, Sara, Cristina, Carles, ¿no? Como toda la gente que está allá día a día sosteniendo esto, yo creo que sin su proximidad, complicidad, comprensión profunda de eso que estoy diciendo, e ir acercándose, ir entendiendo y entusiasmándose también, poniendo toda su energía y toda su capacidad para que las cosas pasen de esa manera, que no sabes nunca cuál es, que siempre es diferente, sí, que no hay un patrón. Yo creo que es un proyecto colectivo en este sentido, si no, no sería posible. Y después, evidentemente, toda la historia y todo lo que La Caldera ha transitado como experiencia, siendo un proyecto que viene de creadores, una vez más, que organizan y que se buscan la vida para tener un local de ensayo, para desarrollar su trabajo, y poco a poco van ampliando, van haciéndose porosos, van entendiendo que hay algo que tiene que ver con el tejido en el que están, y como eso va poco a poco generando como un proyecto que va más allá de su propia creación individual. Y eso es todo un camino que habéis hecho los socios de La Caldera. Pues es importante decirlo, La Caldera es una asociación cultural que está sostenida por unos socios que en estos momentos soy 15, ¿no? 15, sí.
y además muy diversos. Eso también establece una cuestión de complejidad, de niveles de complejidad que a veces no es fácil. Pero bueno, todo eso también es una riqueza que está ahí sosteniendo algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como un toma y daca de qué es lo que uno plantea, qué es cómo se acoge, cómo eso dentro del contexto, qué genera dentro del contexto, y una escucha, y ahí sí que pienso que esa es una escucha bastante... ¿Qué tipo de escucha establecemos? ¿Cuáles son las necesidades reales y lo que se puede o no se puede? ¿O qué es lo imposible, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues eso es lo que vamos a hacer. Claro. Para el contexto, ¿no? Para facilitar que el contexto siga evolucionando con las limitaciones que hay, ¿no? Entonces, ahí estamos. Totalmente. Aparte, considerás conmigo que incluso previo a la pandemia, ¿no? El contexto, cuando vos empezaste a dirigir artísticamente La Caldera, en 3 años cambió un montón. El nivel de demanda que hubo hacia el espacio fue acumulativo y exponencial, ¿no? O sea, yo no me acuerdo del primer año que estabas, cuántos proyectos se presentaron para residencia, pero creo que no, si pasaban los 100, era por ahí, más o menos. ¿Y cuántos recibimos el año pasado, o este año? Bueno, a mí que Alexis llevaba la dirección de La Caldera cuando, ¿no? Sí, como socio. Sí. A mí Alexis, antes de abrirse la convocatoria, me invitó a formar parte de la comisión. Claro. Y en aquel año eran 80 proyectos, esto sí me acuerdo. Sí, 80. En el siguiente fueron 100 y algo, 112, yo creo que estuve en el 2016, 120. Y de repente, hace 2 años pasamos a 370. De golpe. Bueno, pero esto demuestra algo, ¿no? También. Ahora ha vuelto a bajar, a 250. Lo que pasa es que yo creo que también hay una cuestión, bueno, también yo creo hay otra de las cuestiones, no solo cuantitativo, que sí, que evidentemente representa, es como, claro, si mucha gente quiere trabajar en La Caldera, es un indicador de que algo se está haciendo bien, pero también a veces no es solo por números, ¿no? Porque también hay cosas que tampoco entiendes muy bien por qué ocurren y pues y no sé, ahí a veces yo tengo mis cuestiones. Pero a mí me parece que una de las cosas que... Para mí uno de los logros... Yo me acuerdo cuando llegué a La Caldera, esto ya lo he contado alguna vez, me acuerdo que Cristina Riera me presenta, me dice, vamos, estamos haciendo un estudio de gestión con una entidad, con una gente especializada para mejorar la gestión de La Caldera. Entonces te presento a Jordi, con quien estamos trabajando esto. Y Jordi me dijo, te tendremos que hacer alguna entrevista, nos gustaría hablar contigo, te queremos hacer algunas preguntas. Y yo le dije, ¿cómo qué? No, pues yo acabo de llegar. Y me dice, pues por ejemplo, ¿dónde te gustaría que La Caldera estuviese en 3 años? ¿No? Y le dije, pues ya te lo contesto ya, ¿no? Y el tío se quedó así como mirando. Claro. Y yo dije, hombre, me gustaría que el equilibrio entre presupuestario, estoy hablando de dinero, del gasto de estructura y del gasto del presupuesto y las partidas que van directamente a proyectos, a actividad, y que de alguna manera, directo o indirectamente, van a apoyar proyectos o a facilitar contextos para creadores, estuviese cerca del 50%, porque en aquel momento era bastante desequilibrado. También es verdad que después subieron los apoyos de la administración, sobre todo del ICUP, y eso facilitó hacerlo. Y la otra es que a mí me gustaría que en 3 años la gente quisiese venir a La Caldera a trabajar porque se supiese que aquí se trabaja bien. Y yo creo que eso es un objetivo cumplido. Absolutamente. Entonces, hace poco, claro, es muy feo porque es como echarse flores, pero claro, es normal que la gente cuando sale de trabajar en La Caldera diga muchas gracias, que muestre su agradecimiento, y es normal que en cualquier sitio, porque gracias por haberme acogido, ¿no? Claro. Pero a mí me llama la atención que en muchas ocasiones, además de esas gracias, hay como una coletilla o hay algo más, que es prácticamente lo mismo. Y cuando varias personas articulan casi con las mismas palabras lo mismo, yo creo que hay algo ahí en el tiempo, ¿no? Que construye una manera de hacer, que te está hablando de una manera de hacer. Y la gente repite a menudo que es muy poco habitual encontrarse en un espacio en el que sientes que entras
y nadie te controla, tienes absolutamente libertad, que nadie está pidiéndote nada a cambio, que nadie está como... ¿no? Allí como pendiente de qué haces, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. No, es como un espacio de tú haces lo que quieres, es tu espacio, tú trabajas, y al mismo tiempo tienes la sensación de que hay una atención a cualquier cosa que necesites para poderla, sin interferir en tu... ¿no? Claro, y que claro. sabes a quién te tienes que dirigir dentro del equipo de la caldera para cualquier solicitud, necesidad o deseo que aparezca, ¿no? Entonces, esa mezcla entre dejar hacer, que es lo que decía antes, la permisividad, la escucha, y la escucha, atención, pero sin interferir, es algo muy poco habitual. Sí. Y yo considero que muy valioso y que conseguirlo es muy difícil. Es un equilibrio muy sutil y la gente lo valora mucho. Sí, totalmente. A mí una palabra que me dicen mucho las personas que han pasado por la caldera en diversos contextos es que se sienten bienvenidos, ¿no? Y eso pareciera que tendría que ser lo obvio. Eso debería ser. Pero sí. Habiendo compartido todo lo que nos compartió Oscar en las primeras partes de este podcast, vemos que no es lo habitual. Usualmente es lo inhabitual, ¿no? Que te sientas bienvenido y que te sientas bien tratado, ¿no? Y hablabas, ¿no? de esto que en su momento le planteaste a esta persona, al Jordi, y evidentemente ha sucedido. ¿Y cuáles son, digamos, para ir cerrando, más allá de la caldera o con la caldera, cuáles son tus planes en un futuro cercano? A mí se me ocurre preguntarte porque hemos tenido muchas conversaciones contigo, un montón, y siempre he de decir que Oscar siempre es una persona disponible, o sea, si una palabra que te describe desde mi punto de vista es que eres una persona disponible. Gracias. Y no, lo digo de todo corazón. Y de hecho cuando tuvimos muchas conversaciones al respecto de los contenidos, de procesos. Vos has facilitado muchos procesos en la caldera a día de hoy, como el Espora, ¿no? O el Brut, Natur. Y nosotros desde Vide te preguntábamos, ¿no? También cómo generar los contenidos. Bueno, de hecho, el podcast nació de estas conversaciones contigo, por tanto es un placer tenerte finalmente aquí, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Y hay algo de esta cosa también que no la nombramos mucho porque no dio el tiempo, pero de tu parte también relacionada con la literatura, en lo que tiene que ver con el escribir contenidos, debo decir... Dos cosas entre nosotros que la gente estaría bueno que conozca. Oscar tiene una letra que pocas veces se la vi a nadie. Tiene una grafía que es fantástica, increíble, admirable. Y además que como estamos espalda con espalda, no con nuestros despachos, ahora menos por el COVID, pero que también fue masajeado, ¿sí? O sea, en sus espaldas varias veces. Sí. Entonces, preguntarte si también la literatura está en ese futuro cercano, además de tus planes futuros con la danza o con las artes vivas. Wow. No, a ver, yo pensaba que ibas a ir por temas... O sea, tiene trampa la pregunta, sí. Lo sé. Hay algo de lo que ha estado pasando en la caldera en estos años que para mí es cuando antes preguntabas qué cosas estás como contento. Para mí hay una satisfacción muy especial en algo que tiene que ver con acompañar continuidades. Yo creo que más allá de la gente que pasa puntualmente ¿no? La gente que pasa cada año por convocatoria pública o por otro tipo de mecanismos que tiene la caldera para acoger proyectos, desde el principio ha habido como un interés en poder acompañar procesos de investigación, tener como una continuidad con creadores y creadoras. Esto es algo que es muy complejo porque, claro, cada año llega gente nueva y vas acumulando, ¿no? Pero evidentemente hay una cuestión que es fundamental, que es seguir aprendiendo. A mí, yo necesito seguir aprendiendo de lo que hago, seguir haciéndome preguntas y el placer que supone encontrarte con creadoras y creadores que con sus preguntas, con sus prácticas, con sus investigaciones o con sus propuestas te hacen como repensar cosas y te hacen incluso mirarte las realidades de otros lados y ahí hay como una riqueza enorme y yo creo que eso es una de las funciones fundamentales de un centro de creación. Es como cómo eso lo alimentamos para que siga creciendo y tome forma y que en un momento dado pueda ser compartible con otros profesionales, pero también con un público, con la ciudadanía. Entonces ahí todo ese trabajo de acompañamiento para mí es fundamental. Es como acompañar ciertos
procesos de trabajo, investigaciones, es todo un diálogo que con el tiempo es muy enriquecedor y madura y nos permite como crecer como personas, pero también como sociedad. Lo digo, porque ahí se incuban o se desarrollan saberes, claro, y otras sensibilidades, otras maneras de entender o pensar o sentir lo real que necesitamos como sociedad, ¿no? Otra cosa es que es complicado cómo transferir ese tipo de experiencias porque muchas veces son difíciles, de acceso difícil, porque muchas veces son investigaciones muy especializadas. Como si a un científico le dices, bueno, ha llegado a descubrir algo, una nueva partícula, y explícale cómo lo has hecho a una persona que no tiene a mí, que no tengo ni idea de física ni de matemáticas, ¿no? Entonces es difícil si no tienes muchas ganas de saber por qué, ¿no? Claro. Tiene que haber un deseo en la gente de conocer, y eso es más difícil de conseguir. Pero sí que me parece fundamental preguntarnos, y como Caldera, y experimentar o intentar maneras de transmitir, al menos en parte, esas experiencias, esos saberes, crear lugares en los que sea posible la transmisión. Entonces, más allá de lo que pasa en el momento real y la experiencia de la hora, que para las artes escénicas y la danza en especial es como esencial, que de todo eso puede sedimentarse, decantarse, sin traicionar lo que pueda ser. Claro, hay muchas cosas que pasan en los procesos de creación que después están en los resultados, en una pieza escénica acabada, seguramente están, pero muchas veces están de manera un poco implícita, no de manera explícita. Claro. Yo recuerdo en una de las entrevistas de Esporades, con Crisa Parkinson, que están colgadas en la web de la Caldera, dentro del programa Espora, que invitábamos a profesionales con más trayectoria a transmitir herramientas, metodologías y pensamiento con otros creadores y creadoras locales. Crisa, me acuerdo, decía, no, en la entrevista dice en inglés, siempre los mejores momentos, los momentos más reveladores que yo he tenido en toda mi experiencia en el mundo de la danza han ocurrido en espacios de ensayo, nunca encima del escenario con público. Siempre han sido en momentos de ensayo. Entonces, de repente, ahí hay algo que sabemos, la gente que estamos... Hay una potencia y hay no sé, hay una riqueza que de repente es importante poder intentar no atrapar, sino dejar que siga fluyendo, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí sí que se está haciendo, y últimamente está floreciendo en la Caldera. Están pasando como toda una línea de publicaciones que llamamos Lo Otro, que está recogiendo y experimentando mucho con esos posibles formatos de transmisión de contenidos de lo que se cuece dentro de los procesos artísticos. A mí eso me parece una de las cosas en las que me da mucho placer, ¿no? Como ver porque es muy complicado. Pide muchísimo trabajo e inversión de tiempo, de recursos, pero sobre todo pide muchísima sensibilidad, claro, muchísima elaboración. Y cuando ves que empieza a aparecer esos materiales y encima te gustan, a mí me gustan, los encuentro hermosos, muy hermosos y potentes, de repente es como que te da mucha satisfacción. Otra cosa, lo digo porque sería la literatura. Yo la caligrafía que tengo, no sé, porque siempre me ha gustado la caligrafía. Siempre me ha gustado la caligrafía casi como actividad zen. Pero escribir me parece una práctica muy difícil. Para mí, escribir un parrafito de presentación de un proyecto es una úlcera. Yo lo paso muy mal escribiendo. ¿Es una úlcera? ¿Qué? No, quiero decir que es muy difícil para mí escribir. Yo admiro muchísimo a la gente que tiene la capacidad de poner en palabras escritas los pensamientos y las cosas que quiere transmitir. A mí me cuesta muchísimo, me lío, me tacho, me doy poco permiso igual lo hago con el cuerpo, he aprendido a hacerlo con el cuerpo, pero igual con la palabra escrita no tanto. Bueno, es un placer escucharte y este ritmo que escuchamos de cómo Óscar nos comparte sus saberes, su experiencia, sus preguntas y muchas de sus respuestas también, porque también las tiene. Es un poco, ¿no?, los que te conocemos hace muchos años, es como
cómo te comportás en el día a día, ¿no? Hay una cosa como muy ahí, muy trabajada y que yo particularmente admiro mucho y siempre agradezco, por eso te decía lo del ser disponible, ¿no? Y espero que todos los que nos están escuchando un poco tomen, ¿no?, de todo esto que Óscar nos está compartiendo, que es absolutamente revelador y a la vez inspirador. Así que te queremos agradecer muchísimo, Óscar, por haber participado de este podcast número 13. El 13, cuando lo has dicho al principio me resulta curioso. Mira, el 13. Gracias a ti, Sebas, y a vosotras, pues sé que no estás solo detrás de estos podcasts y nada, espero que sea también como una práctica y un experimento que nos ayude también a abrir espacios de diálogo con más gente que pueda escucharlo o le ayude a acercarse o a interesarse por ciertas cuestiones que yo creo que compartimos. Sí, totalmente. Pues este fue el B-Podcast número 13. Les agradecemos a todos y todas los que están escuchando y nos vemos en la próxima. Gracias.